tardes, señoras y señores. Bienvenidos al Salón Príncipe de Asturias del Centro Asturiano de Madrid. Ya saben ustedes que es la casa de todos los asturianos y de todos los amigos de Asturias, por tanto, su casa. Y estamos encantados de que nos visiten, algunos ya nos conocen desde hace muchos años, e incluso algunos compañeros de la Junta Directiva. Y a los que vienen por vez primera, pues esperemos que no sea la última. Muy agradecidos de verdad, y más aún por habernos elegido y haber venido desde Asturias. Esto realmente, pues, estamos encantados, felices. Muchas gracias, Leonardo. Tengo que decírtelo públicamente, ya te lo he dicho en privado, y además enfáticamente por esa labor que realizas desde hace muchísimos años. Bueno, tampoco muchos porque somos jóvenes, pero yo ya te conozco hace un tiempo, dedicado siempre al mundo del libro, y bueno, pues realmente te expreso mi afecto y mi gratitud. También gracias a Pilar, a la que un poco, pues, en fin, embarcamos para estos menesteres. Al final la mujer ha venido. Disculpa, Pilar, porque, bueno, como uno tiene tanto lío, hubo una pequeña confusión, pero muchas gracias. Pilar, que es secretaria general de nuestro centro también, ¿no? Y a todos. Y estamos de enhorabuena por la presentación de un libro, La Tierra Leve, un libro del que van a hablar varias personas que me acompañan en la mesa y, por supuesto, la autora, Eva María Alonso Ruiz Sánchez, que según algunos datos que me han podido pasar, me corregí si me equivoco, Eva, pues nació en Ribadesella, esa villa tan hermosa asturiana. Realmente esto es decir mucho y es decir muy poco, porque Asturias es por entero hermosa, ¿no? Quien la conoce pues lo sabe. Desde niña, muy aficionada al relato corto, comenzó a participar en certámenes municipales, también provinciales, y llegó a ser seleccionada para el certamen nacional de relatos de Coca-Cola, que incluso consiguió un premio. Poco después, el diario El Comercio de Gijón reconocía su obra Tiempo de Descuento, y desde entonces ha participado en distintos certámenes, como el prestigioso Palabra de Mujer del Ayuntamiento de Cangas de Onís o el Relatos de la Mar de Carreño. En 2010 le fue otorgado el primer premio en Atrévete, concurso literario promovido por la Fundación Cultural de la UGT en Asturias por su obra Jaime a la Mar. Aprovecho para decirte, si escribes en asturiano, perdona esta cuestión, creo que vamos a activar, Pilar nos lo puede confirmar dentro de poco, probablemente el año que viene, en 2022, una nueva edición, después de unos años parada, del relato corto en asturiano. Es así, ¿verdad? Será en 2022, que estéis pendientes, porque es un relato que tuvo mucho éxito, luego se paró por razones varias y esperamos recuperar en breve. Por tanto, como digo, pues hoy nos trae La Tierra Leve, la tradición de un viejo amigo, la resignación de una madre, la protección de un hijo, el terror de la vida joven, el horror de la vida adulta y las últimas voluntades, cuando lo único que se anhela es que la tierra no sea leve, ¿no? Y por tanto, pues deseamos que tenga muchísimo éxito en esta presentación, en este lanzamiento, en esta obra, que sigas trayéndonos libros, que los escribas, y nosotros podamos presentarlos. Me acompaña también, por el orden en que figuran en el programa, Sandro Martino, a la derecha, miembro de la Academia de la Lengua Asturiana. Sandro, tenemos mucha colaboración con la Academia de la Lengua Asturiana, de manera que estamos muy agradecidos nuevamente por vuestra presencia en esta mesa, en vuestra casa, y nada, pues encantado, ¿no? Y también a mi izquierda, Emilio Sola, profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad Hermana de Alcalá, muchas gracias, y a su izquierda José Manuel Martín, editor de Turpin Editores, que también intervendrá. Si no me equivoco, como estamos todos en casa, el orden que habíamos establecido es el de las tarjetas. Por tanto, vamos a dar la palabra, en primer lugar, a Sandro Martín. Muchas gracias a todos. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. ¿Puedo quitar la música? Sí. Bueno, lo primero, para que no se me olvide al final, voy a empezar por los agradecimientos. Agradecer sobre todo a Eva
por pensar en mí para realizar las primeras lecturas de esta colección de relatos, por convidarme, por lo que te estaré eternamente agradecido, a realizar el prólogo de la obra y por traerme a Madrid también a presentar esta obra. Hacía muchos años que no venía a Madrid, venir contigo, un honor. A Turpin Editores y a Leonardo en particular por confiar en mí para estas tareas y tratarnos también estos días en esta ciudad, y por supuesto al Centro Asturiano por acogernos en estas instalaciones aquí en el centro de Madrid. Escribo yo en el prólogo de la Tierra Leve que los caminos del Señor son inescrutables. Que el primer prólogo de un ateo irredento empiece con estas palabras puede dar una idea de las vueltas que puede dar la vida a alguien en pocos días. Coincide que la primavera pasada, con una época de gran actividad emocional infrecuente en mi vida diaria, y allá por mediados de abril recibo una llamada del presidente de la Academia de la Lengua para decirme que acaba de producirse el Consejo General de la Academia, en el que por unanimidad se me nombra miembro de la misma. Comprenderán que la emoción que me invade en ese momento es bien grande. Puedo decirles que me pasé la tarde llorando. De esa manera, bueno, pues, sentía cumplido un secreto anhelo, que era el de entrar en aquella casa a compartir mesa con gente tan docta y tan trabajadora. Ocurre, bueno, pues que el 7 de mayo, como no podía ser de otra manera, bueno, se produce la ceremonia del nombramiento en el Teatro Campoamor, y con ello, digamos que la montaña que yo creía rusa de esos días emocionalmente, bueno, ya solamente le tocaba bajar y bajarnos del coche de la montaña rusa. Pero no, perdone que les está hablando de mi vida, pero es que lo tengo que encarzar con la montaña rusa. Decía que no se para, porque justamente al día siguiente esto fue de viernes, el sábado me llama Eva, a la que conozco y quiero desde que era una cría, y digo que el 8 de mayo recibo la llamada para preguntarme si quería hacer el prólogo de su libro de relatos que estaban próximos de ver la luz. Les confesaré que en un primer momento me sentí desorientado, más que nada porque no soy un gran consumidor de literatura en castellano. Por diferentes motivos profesionales y sentimentales consumo mucha más literatura en otras lenguas que en castellano. Y la llamada, ya les digo, que me dejó un poco descolocado. No sabía, incluso llegué a dudar si tenía que hacerlo, porque no soy especialista en literatura castellana. Tras esos segundos de desconcierto me di cuenta del honor que Eva me estaba haciendo, que aquella cría que desde que iba en carricoche la conocía cuando la madre la pasaba por Ribesella, soy bastante mayor que ella, bueno, no vamos a tirar de números, y a la que siempre admiré secretamente desde que los concursos de Coca-Cola que citaba antes Víctor y los premios que iba ganando, siempre la admiré como escritora. Entonces me di cuenta de que aquello era un gran honor y no tuve más que decir que sí. Aparte de como escritora, también he de decir que la admiro como bella persona que es, y una mujer luchadora en todas las facetas de la vida, y que siga así. Aparte de, como decía, una buena amante de las letras y buena escritora. Confesaré que solamente tenía leído 2 o 3 cosas de lo que tenía ella, algún relato que cayó por mis manos y poco más. Y digo que Eva, aparte de otras cosas, es una gran luchadora, porque es una de esas personas que escriben y escriben y escriben y siguen escribiendo, supongo que con el secreto anhelo de que algún día poder vivir de la literatura.
pero tal y como está la cosa, mientras llega ese día, sigue escribiendo con esa profesionalidad amateur que te caracteriza. Después de esta vida dedicada a la narrativa, bueno, pues lleva un pequeño premio, que es la edición de este conjunto de relatos. Confieso también, lo vamos a hacer público aquí, Eva, que tenemos un pequeño ritual mágico, que es que antes de presentarse a cualquier concurso viene y me restriega el papel por la chepa a ver si le doy suerte, y bueno, vamos. No es del todo. Vaya, hombre. Y bueno, algo de suerte vamos a dar. Bueno, decía que aunque yo le dé un poco de suerte, los méritos no son míos, no es de la chepa. Los méritos son de ella, que es la que escribe y gana los concursos de relato. Pero vamos a entrar en materia. He venido a hablar de su libro y voy a hablar de su libro, no voy a hablar solamente de mi vida. Les decía antes que les confieso que me acerqué al libro con un poco de miedo a que no cumpliera con las expectativas tan altas que había puesto en él, aunque siempre confiando en ella, en Eva. Porque si no hubiera cumplido las expectativas iba a tener un profundo problema, porque se me da muy mal mentir y seguramente se me iba a notar. Pero no hubo ningún problema. Desde la primera página del libro, a mí me lo pasó lógicamente en formato folios, supe que no iba a tener ningún problema, y el título del primer relato ya me daba una primera sorpresa, y era Tirai Malamar. Yo empecé por el final de esto que tú antes decías, Víctor, que empieza con relatos desde la niñez y va evolucionando hasta que el momento de la muerte. Yo empecé al revés, empecé por Tirai Malamar. La sorpresa que me daba era que el título estaba en asturiano, y puede parecer un detalle sin importancia, pero a mi subconsciente lector le decía, pasa, que aquí vas a estar en casa, esto no es tierra lleno, es tierra de casa. Me puse con la lectura y las sorpresas siguieron llegando. Un relato en el que la narración se hace en castellano, pero los personajes hablan en ese asturiano criollo. He de decir que no soy yo muy partidario de los lenguajes criollos o de las lenguas criollas, sobre todo si una de las dos lenguas está en peligro de extinción, es una lengua minorizada. No soy muy partidario, lógicamente, de ese amestau que hablamos en Asturias. Pero curiosamente, ese detalle de este lenguaje criollo me hacía acercarme, me acercaba a la forma de hablar del Ribesella, de la gente que al final vienen reflejados o vienen pintados en este libro. Y perdón, que me he perdido. Eso, que me hacía sentir la historia como más nuestra, como más mía, ¿vale? Y contar estas cosas que nos pueden pasar a cualquiera en el día a día. No tengan temor de perder el hilo de la narración si no hablan asturiano o si no están familiarizados con este amestau que llamamos, porque dos lenguas tan cercanas como el asturiano y el castellano, y no va a interaccionar de ninguna manera negativamente en la obra. Quiero decir, la comprensión lectora para cualquier persona que solamente hable castellano es totalmente, es 100%, o 99%. Detrás de Tirai Malamar, un relato que me dejó muy sorprendido, sobre todo por el final, y aunque ya he de decir que lo veía venir desde el principio, pero que está muy bien. Fui devorando el resto de relatos y microrelatos, escena tras escena, y vi reflejadas las vidas de muchas de la gente que viven allí en aquella pequeña villa de Ribesella. Personajes con nombre propio que se parecían a personas heterónimas que fui conociendo a lo largo de la vida allí en Ribesella.
vidas semipúblicas de una villa asturiana. El conjunto de relatos, aunque muy dispar en su extensión, guarda un equilibrio mágico que parece que pueda romperse con el paso de la lectura. Su narrativa destila una mezcla de frescura y fuerza que te engancha desde las primeras palabras de cada relato. Les convido, más diría, les conmino a que compren el libro y lo lean. Pero háganme caso, léanlo, no compren el libro y lo dejen en la estantería. Léanlo, merece la pena. Destrípenlo. No lo dejen en la estantería que vaya cogiendo polvo. Léanlo por lo menos una vez y seguramente, si son lectores, digamos que de diario, lo van a leer más de uno. Sobre todo, conmino a que lean las personas que alguna vez hayan estado en Asturias o hayan vivido en Asturias, sobre todo porque verán reflejados algunos cuadros que con maestría pinta Eva en los relatos. Seguramente que le sacará alguna sonrisa y alguna lágrima. Y quisiera ya acabar con esta pequeña disertación, que no pretende ser otra cosa que una invitación al deleite de la lectura o de la obra, con unas palabras para Eva. Eva, de verdad, gracias por hacerme parte de esta obra y deixarme poner el ramo con el prólogo y el llazo del envoltorio con esta presentación. Muchas gracias y mucha suerte en el tondal literario que espero disfrutar estos años venideros. Gracias. Pues muchas gracias, Andrew. Tiene la palabra Emilio Sola, de la Universidad de Alcalá de Henares. Bueno, pues yo soy de Afiondas, que es cerca de Ribesella, y a Eva no la conozco, ¿no? Se conocía a través de Leonardo, cuando me dijo que iban a sacar un libro tuyo y que me lo iban a mandar para que echara una ojeada y eso. Esta pandemia última la pasé en Asturias, en la Rionda. Yo nací en Les Roces, cerca de Cañadonís. Pasé mi infancia en las Riondas y mucha de mi familia está también en Ciudad de Sella. Yo me apellido, segundo apellido Castaño, y en Ciudad de Sella hay unos cuantos castaños también. O sea, soy de la zona. Por eso, al entrar en el libro, pues me encontré con muchas cosas familiares, pues entre otras cosas, pues como hablábamos de trío, por allí, jugando en los recreos de la escuela, en este bable seguro que imperfecto. No sé si es un bable muy de andar por casa, supongo. Pues como nos hablaba la abuela a nosotros cuando éramos críos, nos mandaba a regar los tomates a la huerta, o yo qué sé, cosas de andar por casa. Y me encontré pues muy a gusto con esa parte de los relatos de cultura local, y me gustó también que fuera la autora con relativa facilidad de ese ambiente más local, más de pueblo, más particular, más asturiano, profundo, a algo mucho más global, mucho más de cultura popular global, como es el último relato. El último relato pega un salto por encima de ese aire profundamente local de los primeros relatos y crea una historia, pues, lo de leyendas urbanas, que enlaza más pues, con la cultura popular general internacional. Podría ser perfectamente un relato, los mismos personajes, pues no, los personajes, pues Kevin, Jordan, Jack y Donnie, pues son de película americana, más o menos
de película americana de acción, y cuenta pues una historia también que podían contarla en Nueva York o en un barrio de Singapur, perfectamente. Quiero decir, me pareció un valor muy importante, y ahí capté un poco, pues esa, por un lado, la voluntad de estilo de Eva, y por otro lado, la profunda vocación literaria que tiene, ¿no? Se nota que ha luchado por expresarse por escrito mucho. Luego, pues en su biografía se ve, pues desde niña parece que te has presentado a concursos, es decir, con locales y tal, luego más, pues el de Badajoz, por ejemplo, que ya es de la escala más nacional, y podías seguir pegando saltos, es decir, podías seguir pegando saltos a concursos, pues hasta internacionales, perfectamente posible, ¿vale? Bueno, yo soy profesor de la Universidad de Alcalá, pero ya emérito, es decir, me jubilé hace 5 o 6 años ya, no, seguí como profesor emérito un tiempo más, y ahora, bueno, pues tengo un Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias Sociales, luego daré una tarjeta, con la que coordino y dirijo una plataforma en internet que se llama Archivo de la Frontera, en el que ayer salió una nota de tu libro. Se la mandé a Leonardo, pero no sé qué me dice Leonardo, que anda con el correo electrónico por ahí perdido y que nos la pasó. Luego, si abrís todavía el Archivo de la Frontera hoy, veréis en primer lugar la Tierra Leve de Alonso, en el que cuento pues algo más de lo que no contaré aquí porque se me olvidan mucho las cosas y tal, pero y recojo también pues los mini relatos, esos 3 mini relatos que tienen son mucho encanto. El último de ellos sería legible aquí porque es una delicia, es muy breve y es muy horroreo, con tu permiso. O lo podías leer tú luego. Por favor. John Wayne encendió el televisor y no pudo reprimir una mueca de aburrimiento. Siempre lo mismo. Día tras día la misma programación. Un grupo de individuos encerrados en una casa, sin conversación, sin aficiones, sin nada que hacer. En todos los canales la misma emisión, el mismo formato con los mismos protagonistas hundidos en sus sofás. John Wayne, cansado de notar al otro lado de la pantalla sus miradas apáticas, clavadas en él, apagó la tele, espoleó su caballo y se alejó al galope a través del desierto, disparando sus 2 pistolas al aire. Es un relato pues amplísimo, perfectamente coherente, perfectamente internacional, perfectamente global. Ese salto de lo local, de esos personajes primeros, Tinín, Manolita, Samuel, Gaspar, Julita, Angelines, Gema, Cosmín, Roberto o Bertín, que son, eso pues, decía mi colega Alessandro, que reconocía muchos personajes de Rivera Sella. En algunos de esos personajes yo reconozco de esos nombres y de esos personajes, en su manera de hablar, en su manera de portarse, en su perfil psicológico, biográfico y tal, pues también a gente de las Yondas o de Cangas, no sé, gente próxima, muy próxima, esa veracidad de eso local, de estos relatos, perfectamente compaginado, y eso que el libro es breve, no es un novelón de 500 páginas o de 1000 páginas, sino que es un libro de 100, no llega a 200 páginas, ¿no? Y sin embargo consigue combinar eso, esa maestría, esa habilidad para presentar lo local, y luego ese salto a la presentación de la cultura pop global o internacional o cosmopolita, si queréis, o de cultura audiovisual del siglo XXI, perfectamente lograda también. Bueno, decía que yo era profesor de Alcalá, pero también, bueno, mi biografía es complicada y como
creador literario, pues también tengo muchos libros de historia y muchos ensayos de historia y tal, y también tengo poesía. Me dio una tesis de Adonais en el año antes de morir Franco, en el año 74. Salió el libro en el 75, nada menos, cuando yo era joven. Y luego a la vuelta estuve en la Universidad Complutense en Madrid, en la Autónoma, luego pasé a una universidad africana, ahora en Argelia, y a la vuelta allí me dieron el premio Café Gijón de novela corta, con Los hijos del agobio, que era un intento también como la primera parte de tus relatos, de captar el habla, ya no el bable, sino el habla del Madrid urbano que yo había vivido. En Madrid había tenido una experiencia el último año de la muerte de Franco. Habíamos tenido un bar en Madrid, se llama La Vaquería de Calle Libertad, que nos lo volaron los guerrilleros de Cristo Rey con una bomba en el junio del 76, nada menos. Y ese era el origen de la movida. Y yo intentaba captar esa manera de hablar y de expresarse en ese momento, mediados de los años 70, lo que ahora Germán Labrador llama cultura setentera o transicional. Intentaba captar esa habla, esa polaridad de mediados de los años 70 en esa novela que eran Los hijos del agobio. Y bueno, y salió pues más o menos bien, casi hace un guión de cine casi, etcétera, pero da lo mismo, no. Pero me recordó mucho como ensayo literario personal eso que tú has hecho a niveles locales asturianos, que es una tentación también de un escritor joven. Yo le digo a mis estudiantes que cuando yo era joven era poeta y ahora ya no soy poeta, ya he escrito versos mientras fui joven. Cuando ya dejé de ser joven, ya dejé de ser poeta, seguro, porque ya no ejerzo, y también dejé esos experimentos literarios también, tipo Los hijos del agobio, que es una escritura joven, entusiasta todavía, con ilusiones, con ganas de etc. Bueno, venía esto a cuento para ya se me pasó también la idea así de por qué traía esto a cuento. Comparabas el habla de Madrid de los 70 con el habla de... Esto, el intento de captar una cultura popular desde su habla misma. Pero este verano en Las Riondas también me mandaron un libro de un chaval de Arenas de Cabrales, que es periodista, está en Llanes, me parece, no me acuerdo el nombre ahora, pero el libro se titulaba un libro también de relatos cortos, perfectamente armonizable con esta primera parte de tus relatos. Como oro en paño, me parece que se titula el libro, y es la niñez suya por Arenas de Cabrales. Pues los juegos de los críos, por allí las caleyes, la casa de la señora que les vendía chuches y vasos de gaseosa, y el cine, pues un cine que me recordaba el cine de Las Riondas también, de esta Talia que de los críos por allí jugando a vaqueros en medio de la película, y era algo muy evocador y muy de los años 60, de la infancia en los años 60 en pueblos de Asturias. Es un canto también a lo local. O también me llegó hace un par de años, que lo sacamos en la frontera también, un ensayo narrativo muy interesante entre una escritora que es esta Aitana Castaño, me parece que se llamaba, y un chaval pintor, algo zapico. Entonces, Aitana Castañón y Alfonso Zapico. Alfonso Zapico, Castaño, ¿no? Castañón. Castañón. Carboneras y los niños de humo o algo así, ¿no? Sí. Que es algo también muy local de la cuenca minera asturiana, precioso, con muchísimo encanto, y lo mismo, digo, bueno, pues igual se está dando en Asturias ahora un fenómeno interesantísimo de coger lo local, de convertirlo en alta literatura, ¿no? En literatura muy popular también, ¿no? Muy
Y me parece una experiencia pues preciosa, valiosísima, y a ver si genera, pues no sé, a lo mejor con el tiempo se ha hablado, pues una corriente narrativa asturiana, localista, que termina pues teniendo éxito a nivel global. No sería muchas veces, yo como historiador sé que cualquier historia mínima de un barrio de Florencia se convierte inmediatamente desde el siglo XV o XVI, yo soy experto en el siglo XVI, o me especialicé sobre todo en historia moderna del mundo mediterráneo clásico del siglo XVI. Pues cualquier cuento de barrio local de la Florencia de esa época es historia global, es historia de alcance. O cualquier pequeña historieta de Alcalá en el siglo XVI se convierte inmediatamente también en historia de interés global del mundo universitario clásico europeo. A ver si un día conseguimos que cualquier historia local asturiana se convierta en una historia de interés global, porque es muy significativa de algo, bien de un paraíso natural o bien de un momento de la historia mundial en la que se están viniendo abajo muchas cosas, se están renaciendo otras, o no se sabe qué. Pero bueno, ese es el suspense de lo que vendrá. Bueno, no sé, podríamos hablar de muchas cosas, pero lo mejor es que el libro es accesible, está al alcance de todos ahora. Yo os recomiendo que lo leáis y que no os fiéis de lo que digamos nosotros, sino que disfrutéis con él los que os animéis a leerlo. Y nada más, si queréis luego preguntáis alguna cosa o volvemos por estos asuntos. Muchas gracias, profesor Sola. Yo le pediría, porque me ha dado una idea, que no le llevará mucho tiempo, porque sería, si es posible, piénsenlo por favor, y los demás compañeros de la mesa, y la propia autora, por supuesto, esa nota que ha publicado en la web, en el centro que usted dirige, que nos la pasara con lo que ha dicho Sandu y con lo que eventualmente diga el editor, una notina. Abren esto ahora y ya pueden. Perfecto. Es lo primero que está. La rescataríamos, lo que Eva nos pase, que no tiene por qué coincidir exactamente con lo que se diga, y publicamos muy sencilla una separata electrónica, bueno, con alguna foto del acto y tal, y siempre pues llega a muchas más personas, ¿no? O sea, perfecto, encantado. Y muchas gracias, y ahora damos la palabra a José Manuel Martín de Turpin Editores. Buenas tardes. Bueno, pues yo no nací en Asturias, pero no fue culpa mía. Me nacieron, como decía Clarín, en el barrio de las Letras de Madrid, en una imprenta. Y quiero agradecer aquí, por supuesto, a la presencia del profesor Emilio, en el cual editamos en el 2005 una preciosa historia titulada La conjura de Campanella, un monje calabrés que puso jaque al gran imperio español, al mayor imperio que había en aquella época. Y luego también publicamos unos relatos de unas cartas y del líder del Polisario, el Luari Mustafa Sayed, que mandó traducir en el 75, ¿no, Emilio? Sí. Mandó traducirlo allí cuando estaba en Orán, y fueron 3 cartas y un discurso de Luari, que está, si las leemos ahora, están de actualidad, ¿no? Y aprovecho aquí esta tribuna, como cualquier otra, para dar a conocer la problemática del pueblo saharaui, que lleva 46 años en el exilio y le tenemos abandonado. Bueno, y quiero agradecer también a mi amigo, socio y hermano Leo, que fue el promotor de Turpin Editores, el ideólogo, allá por el 2003 o 2004, y que luego nos asociamos un poquito más adelante, en el 2006.
y que me propuso la publicación de esta obra, que por supuesto dije adelante porque confío plenamente en su criterio y que me ha parecido unos relatos muy bonitos, muy emotivos, que llegan al corazón. Y no, hoy he conocido a Eva, a su autora, me alegro mucho de ello. Y no voy a hablar del contenido del libro, pero sí del continente, porque antes que editores hemos sido impresores. La imprenta la fundaron mis padres en el año 53, entonces pues algo hemos aprendido de lo que es imprimir, ¿no? Bueno, este libro está compuesto en tipografía basada en la tipografía de Claude Garamond del siglo XVI. Yo calculo que a principios del XVI, y una tipografía muy bonita y muy legible. Y se ha compuesto en un cuerpo 13 que antiguamente se denominaba lectura, con lo cual creo que es el más correcto para leer y que tiene una gran comprensión lectora. Ayuda a leer fácilmente el libro y a enterarte bien de lo que el autor quiere decir. Lo hemos impreso en un papel offset de 90 gramos, de bosques sostenibles, fabricado en España, por supuesto libre de cloro. Ahora me hace mucha gracia, bueno, ya llevamos por lo menos 15 años que todos los papeles que se publican en edición en España se blanquean sin cloro, ¿no? Entonces me resulta un poco irónico que los editores pongamos ahí en el papel libre de cloro, cuando es una cosa que ya no se puede hacer papel con cloro, ¿no? Y bueno, se ha cosido con hilo vegetal, con lo cual está garantizado para varias generaciones que lo lean, lo abran, estiren, cierren, abran, y el libro seguirá estando un poco como al principio. Y poco más, yo quiero ya dejar este tiempo a la autora, que es la que realmente tiene que hablar aquí. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José Manuel. Tiene la palabra la autora. Eva, es tu turno. Buenas tardes. Primero que nada, gracias a todos por venir. Todavía estando aquí sentada, después de un rato, me tengo que esforzar en pensar, madre mía, estoy presentando un libro mío. ¿Cómo está? Se me hace un poco raro y un poco como un sueño. Un sueño tampoco, porque nunca pensé que fuera a llegar este día. Entonces, yo le llamo el crío. Y hoy el crío va a estar en la feria de Ribadesella, no sé qué. Nos vamos para Madrid con el crío para que conozcamos mundo. O sea, en este plan. Entonces estoy así como medio tomándomelo en broma. Pero luego, claro, estás aquí. Se lo dije antes a Xando que mira que nos tenemos reído tú y yo en cualquier situación. Y hoy casi me hace llorar. Y se lo dije. Digo, me estás emocionando, mira a ver, ten cuidado. El análisis de Don Emilio, eso, estoy abrumada, o sea, de oír tantas cosas que como que no van conmigo. José Manuel, encantada de conocerle hoy, porque sigo pensando que son un poco locos. Esta gente que vio en lo que yo escribo tan sencillo, tan humilde, tanto él como mi querido Leo, que en sus manos cayeron mis escritos y uno por otro, con lo que fue creciendo, y hoy estoy aquí. Estoy en Madrid. Yo que soy no asturiana, sino riosellana a tope.
soy un poco como Paco Martínez Soria. Y vine para Madrid y madre mía, estoy en la capital. Y por eso digo que estoy un poco, abrumada de oír tantas cosas preciosas, de que algo tan sencillo como, para mí, yo no escribo, me dicen, ay, ¿qué imaginación tienes? Imaginación cero. Yo lo que hago es plasmar lo que veo a diario. Por eso yo no sabría escribir de otra manera en otro idioma que no fuera lo que estoy oyendo. Me suelen decir que son muy buenos diálogos. ¿Por qué? Porque escribo los diálogos tal cual se expresa la gente allí. Y lo que antes don Emilio decía de la diferencia de los relatos más locales y el cambio a una cosa más internacional, ahí se da uno perfectamente cuenta que en las conversaciones de mis relatos más asturianos, más locales, dicen mamá, que no dicen ni mamá, o sea, es un mamá sin acentuar, es un mamá, díjete que... Y en cambio, en el que es así más internacional, los chicos, los chavalines jóvenes dicen señora McDowell. Señora McDowell, eso no lo dice en Asturias un crío, jamás. Señora algo. Entonces, bueno, es un poco, sí, para que se vea el contraste, pero sobre todo para que la gente, en la parte más asturiana, más riosellana, la gente se sienta un poco identificada. Hasta tal punto que en uno de los relatos, en Diré Malamar, bueno, fundamentalmente trata de dos señores rudos de la mar, pero son muy amiguetes. Y bueno, cuando se escribió ese relato lo repartí entre algunos de mis amigos y a uno de ellos le dije, ¿te gustó lo que te di a leer? Y joder, hija, ¿cómo no me va a gustar si yo soy uno de los protagonistas? Y lo decía totalmente en serio, él pensó que estaba hablando de él. Y que no era así, pero bueno, después del tiempo dices tú, pues sí que tenía cierto aire en el carácter y la manera de expresarse, de relacionarse con la gente, pues puede que sí. Y me sentí tan orgullosa de rebote. Yo, jolín, acabo de parir un personaje que a alguien no le importaría que fuera él mismo. Y no es un tío dadivoso ni buena gente, inteligente, no, es un señor normal y corriente, rudo, poco dado a expresar sentimientos, y este señor pensó que era él. Yo, qué bien, qué orgullo. Y el resto, bueno, decía a mis compañeros que igual toco un poquitín el lado sensible. Para mí no hay mejor cosa que llorar de emoción. Y aunque esté uno leyendo una cosa que le emocione, que le caigan las lágrimas, como decimos habitualmente, no, me cayeron las lágrimas. Esas lágrimas, como no son de tristeza, como no son de dolor, me gusta que la gente experimente eso con lo que yo escribo. Claro, me gusta mucho hablar de gente mayor, gente con problemas, problemas de todo tipo, de enfermedades, económicos. Entonces hay mucha gente que se siente muy identificada con esos temas. Antes me comentaba Pilar que bueno,
que el que está de compartir el tiempo, mucho tiempo del día, con ancianos, hay relatos que dices tú, mira, lo leí porque ya que lo empecé, lo acabo, pero me costó porque es demasiado a lo mejor para gente más sensible o que esté mucho tiempo relacionándose con este tipo de problemas, le llega. Entonces vais a pensar que soy muy cruel, pero cuando me dicen, soy muy cruel. ¡Ay! Te leí el libro, vaya... ¿Lloraste? No hay nadie que me diga que no, yo creo que es porque no se atreven. Porque me dicen, sí. Alguna lágrima que cayó, digo, pues buen trabajo. A ver, se busca emocionar, ¿no? Y se busca remover un poquitín conciencias, a lo mejor. A ver, que no es no voy yo dando lecciones de moral. Pero si lo lees y de alguna manera estás diciendo, o llegas a pensar, pues hace mucho tiempo que no voy a ver a mi abuela. Voy a ir el fin de semana que viene a ver a mi abuela. Si te remueve ese poquitín, pues ya valió la pena. No sé, por lo menos es mi humilde aportación a ese tipo de problemas habituales. Y de ahí, pues, te sale muy fácil lo que comentaba don Emilio, esas conversaciones que estás oyendo constantemente cuando vas a la compra, cuando vas a tomar una sidra, es el idioma que está lejos, a kilómetros, a millas del bable, pero yo no sé, para mí escribir bable sería como escribir en alemán, ni idea. Entonces, de esta manera, no es castellano, pero la gente de la zona lo entiende y hasta le hace gracia, ¿no? Lo siente como un poco suyo, es un familiar. Entonces, no sé, yo ya, como ya les comenté, yo no escribo, yo plasmo lo que oigo y lo que veo. No tiene mayor reconocimiento. Bueno, una cosa sí. Este idioma de Chipre, que decimos nosotros, y ahora miro a Leo, yo a Leo le conocí en el Chile. Nos presentó un amigo común, empezamos a hablar de literatura, de una cosa y otra. Yo me callé porque no suelo hablar a lo que dedico el tiempo libre. Pero se acabó enterando. Entonces, con la ayuda inestimable de mi padre, aquí presente, también se hicieron amigos ellos. Pues la mi chavala escribe, pues pásame algo. Y entre ellos, clandestinamente, se iban pasando pues relatos, una cosa y otra, y iban hablando entre ellos en secreto, a mí no me decían nada. Y un buen día me dice Leonardo, te vamos a publicar el libro. Digo, ¿qué libro? Dice, vamos a compilar todos los relatos tuyos y con la inestimable, bueno, con el permiso de José Manuel, dice, lo vamos a editar porque vale la pena. Yo no, que no vale la pena. Entonces, bueno, poco a poco espero ir creyéndome un poquitín más. Sí, por favor. Y con toda esta ayuda y estas bellísimas palabras, como para dejarlo. No lo veo. Así que nada, gracias por estar aquí y si os caen las manos, de verdad, ojalá os guste. Muchas gracias, Eva. Dices tú que no tienes mérito y que te limitas a plasmar lo que ves y lo que oyes, pero oye, hay que tener
hay que tener un talento, porque todo el mundo capta, tiene esa sensibilidad para atrapar y en fin, describir y narrar, en definitiva. De hecho, voy a plasmar todo esto que me va a ser profesora. Se puede que vais a saber todo. Sí, todo. Bueno, estupendo. Le pedimos eso, unas palabritas para que luego compongamos una separata también con las palabras de los demás compañeros. Y ahora, por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, pues es el momento, no pierdan la oportunidad que tenemos aquí al autor. ¿Alguna duda, algún comentario? Bueno, yo quiero animar a Eva a que sea más ambiciosa, a que no sea tan no me sale la palabra, pues tan pacata a la hora de juzgar lo que está haciendo, y que se lance eso a planificar un gran texto para enviar ya a un concurso tipo Planeta o tipo así. Hay que ser ambicioso en estos asuntos literarios. Tienes mucha voluntad de estilo, como decía antes, y un tesón literario y unas ganas de escribir, y por ahí va la cosa. A ver, antes decías, Chapel, que bueno, como está ahora el tema literario, y bueno, me hacía gracia, porque la última obra que compré, de hecho por los tres, la famosa trilogía de Carmen Mola, porque yo había leído además en un foro, no sé si era de... bueno, da igual, en un foro, que grande esta tía, cómo escribe, qué fenómena, porque parece mentira, qué violencia, yo, esto es de las mías. Trilogía entera, para mí, para mi casa, fue llegarme a casa y enterarme que no era Carmen Mola. que eran tres muchachos que encima ahora se llevaron el premio Planeta. ¿Qué pasa? Yo cuando me premiaron el Tira de Malamar en el certamen de la UGT, bueno, fue por unanimidad y estaban todos muy encantados con el relato. Y cuando acabó la entrega de premios, vino todo el jurado de felicitarme, tal, muy bien. Y dice, cuando abrimos el sobre, teníamos una cosa muy clara, que eras de Ribadesella. Dice, no nos cabía ninguna duda, por la manera de hablar, de los diálogos como eran. Dice, ahora la segunda, hubiéramos dicho todos que era su nombre. Qué curioso. A ver si me va a pasar a mí como la Carmen Mola, pero al revés. Yo voy a decir que es un militar como... no sé, a partir de ahora, José Manuel, me llamo... Ramón. Ramón no mola tanto. Pero presentas al siguiente premio de Turpin, que está dotado de €500,000. Bueno, si me pilla bien de tiempo, ¿eh? Adelante, caballero, por favor. Sí. A mí me llama muchísimo la atención que una autora o una escritora repita por 2 veces que yo no escribo, yo calmo, yo plasmo. Bueno, quiero decir, en esa intención de plasmar debe haber un arranque, una intención, algo que te ha motivado a escribir, porque bueno, eso es literatura, eso es escritura. No sé si el impulso fue, recuerdo de escenas de la literatura costumbrista de finales del 19, principios del 20, para plasmar hechos concretos, pero eso podía ser un motivo desencadenante. Pero bueno, el siguiente paso es ponerse a escribir con un plan más o menos prefigurado, ¿no? ¿O no? Sí, no, a ver, me llama mucho la atención eso de costumbrista,
porque yo ya me da la impresión de que me repito muchísimo cuando la gente me pregunta ¿y qué escribes? ¿Qué tipo de literatura es? Siempre se me viene a la cabeza que es muy costumbrista. ¿Por qué? Porque se habla de mi pueblo, se habla de gente con quien yo me crié, o gente que ya no está, pero oíste toda la vida hablar de esas personas. Entonces sí, es un poco costumbrista, pero sigo con mi vena pacata, porque para mí costumbrismo es Cela. Cela para mí es Dios. Y ahora le viene muy cerca el chico este, Jesús, el chico que hizo Intemperie. Es lo más parecido que leí yo de Cela. Pero claro, no solo de Cela vive el hombre. Tampoco es que tenga yo una paleta de escritores que beba de las fuentes de unos y de otros, pero me gusta mucho Cela, me gusta la literatura latinoamericana, quiero decir, García Márquez, Isabel Allende. Estas historias que parecían más un poquito, tienen como una pincelada de leyenda, de cuento, de niñas con el pelo verde, que se comen tierra, no sé, un poco, sí, medio leyenda. Ya ves, una cosa así como muy tradicional, como se contaban las historias antes. Que también me gusta Stephen King, quiero decir. ¿Ves? De ahí viene la crueldad. No, tú se llama otra serio. No, yo lo que quería preguntarte era precisamente eso. Si el punto de arranque había sido esa etapa de literatura costumbrista, local. Luego es evidente que tú pegas un salto adelante y vas a un universo mucho más amplio, como nos ha mostrado perfectamente Emilio Sola, leyendo ese pasaje en el que John Wayne se aburre de ver la televisión y sale hacia el desierto pegando tiros al aire, ¿no? Pero ese microrelato pretendía ser un poco crítico, porque era la época del Gran Hermano. Y yo quería hacer ver que el Gran Hermano somos nosotros, los que estamos a este lado de la pantalla, y lo clásico de si te viera tu padre, si te ve tu padre, pues desde el otro lado de la pantalla sería si te viera John Wayne, si te viera Clint Eastwood, si te viera Alfredo Landa. No sé, este cambio de actitudes, de modas, que no siempre la modernidad es beneficiosa. A lo mejor estamos olvidando cosas que te pueden gustar más o menos, pero nos hicieron a todos un poquito ese tipo de cine, ese tipo de literatura. Pero no, ahora pues nos queda Gran Hermano y Carmen Mola. Que no digo yo que esté mal, pero bueno, sin olvidar todavía. Son profesionales del guión, etcétera, saben todos los trucos literarios para sorprender y ganar premios. Es una literatura muy elaborada en laboratorio literario. Además son tres, quiero decir, escribir a tres es ir leyéndose y criticándose continuamente uno al otro. Y luego uno es guionista de cine, otro es gente muy profesional ya y que te puede fabricar un éxito firmando. Pues vamos a fabricar un éxito de García Márquez, pues te pueden escribir un éxito de García Márquez. Es decir, bueno, es una manera de hacer literatura, pero no sé si te interesa a ti hacer esa literatura. Son fabricantes. Son fabricantes. De historias. Ahora ves cualquier No son artesanos, sí, son no, fabricantes, en serio. ves cualquier serie de estas de Netflix o de estamos viendo una loca de la CIA esta, ¿no? Homeland. Homeland. Bueno, eso tiene que ser un equipo de guionistas de 50 personas y bueno, esos son equipos de eso sí es trabajo en equipo.
Claro, entonces se construyó una historia como una novela bizantina antigua de 1000 capítulos que se van enredando y desenredando, etcétera. No son novelas río de estas, pero claro, eso es otro tipo de escritura. Se va enredando y desenredando a medida que la corriente en este tipo, o sea, en este caso, económica, siga fluyendo. En el momento que deje de fluir, Claro, se acabó Homeland. como las novelas por entregas de antes, Igual. aparecía un capítulo en un periódico y tenía que terminar en suspense para que el lector fuera así, por los narradores de cuentos orales en un cafetín orientales, por ejemplo, que terminan el capítulo en un suspense que le pasará al protagonista y tal, pues ven mañana y paga otra vez Pero eso es literatura oral, precisamente. Sí. Esa es la transmisión, por ejemplo, que eso lo sabe muy bien Federico, es esa transmisión del mundo árabe, en donde de abuelos a padres, a hijos, etc., van transmitiéndose historias que tienen el colectivo común y que no por eso dejan de ser una gran literatura, aunque bien es cierto que el mundo árabe, los académicos no la consideran, no está tan bien considerada como lo que serían las grandes letras árabes, ¿no? Y en cambio, en esos relatos populares, que tú tendrías ahí muchas cosas en común, es donde estás viendo la vida del pueblo. No estás viendo las grandes sagas, lo que hace el estupendo rey o lo que hacen los estupendos nobles ganando batallas maravillosas. No, ahí es el pueblo llano en el que está precisamente sufriendo a veces distintos sobresaltos de los distintos sultanes, etcétera, etcétera. Y en esos relatos, o sea, se recoge la voz profunda del pueblo. Y eso es lo que a mí me parece interesante que estás haciendo tú. Y yo lo que te diría es que de eso, yo personalmente, o sea, como lectora, muy lectora, te diría, da un salto más allá. O sea, ese salto último que estás dando en ese microrelato, o sea, salta. No es necesario que dejes, ni mucho menos desglosar lo que estás escuchando, pero eso mismo, elévalo, llévalo más allá. Y, o sea, y bueno, estoy segura de que lo vas a hacer y te seguiremos. Pero es un gran salto, ¿no? Es un gran salto, pero tú puedes hacerlo, porque tienes calidad literaria. Por eso trabajar. Tienes que hacerlo. Te seguiremos. Acerca de lo que hablábamos del mundo árabe, yo, a ver, viajo muy poco. Estuve en Marruecos en cierta ocasión, tomando un té en una terraza en la plaza Yamalesna, que está así con un poco en altura. En Marrakech vi la cosa más maravillosa. Un señor muy anciano se sentó en la plaza, en el suelo, pero qué flexibilidad, tiene un buen hombre, y empezó a venir gente bastante más joven que él, y se pusieron a su alrededor. Y yo, pero este hombre qué está haciendo, y estaba contando como una especie de cuento, y era alucinante como él estaba escuchando a todo el mundo con un respeto, y de ahí no se movía nadie, estaba como viendo efectivamente una serie de Netflix de ¿y ahora qué pasará? ¿Ahora qué pasará? Y a ver, yo lo que decíamos antes, yo plasmo lo que veo, igual que lo puede plasmar un fotógrafo. Yo no sé de fotografía, pero si tengo cierta facilidad para escribir lo que veo, lo que me llama la atención, lo que me emociona, ¿por qué no escribirlo? Es como hacer una foto. Y este señor, pues tampoco es fotógrafo, tampoco escribe, y él pues lo interpreta, lo declama, lo comunica de alguna manera. Y me hubiera encantado saber lo que estaba diciendo y qué tipo de cuento era, porque la gente estaba... Ahí tenemos al mejor escritor del mundo, ahí sentado en el suelo, impresionante. Y al fin y al cabo es pues eso, expresar de una manera o de otra. Cada uno se le dé mejor. Gracias, Tino. Hija, yo más que animarte a que escribas mucho. Asturias siempre ha sido una tierra de grandes escritores y escritoras. Y que tú seas una de ellas. Se intentará.
Una más, vamos. Una Dolores Medio, Caso, la última, son las únicas dos escritoras que he conocido. Ángeles Caso y Dolores Medio. Y Dolores Medio ya... Ángeles Caso... Fui arriba. Me arriba porque además creo que tiene relación con Ribadesella. Ángeles Caso. Las suyas enteras sí, pero... ¿No tenía familia en Ribadesella, Ángeles Caso? Estoy consultando a mi madre. Era mi padre, papá. Volviendo a tu experiencia sobre la Sema Lefná, sobre los contadores de cuentos, claro, no es extraño que un vecino apasionado de Marrakech, como era el barcelonés Juan Goytisolo, no paró hasta que consiguió convertir esa plaza maravillosa, magnífica, Maravilloso. en patrimonio inmaterial de la humanidad. Lo consiguió, por fin la UNESCO lo consiguió. Y por cierto, Eva, otra cosa. Si el gallego iracundo y mal encarado que era Cela te hubiera oído desde su tumba llamarle maestro del costumbrismo, se le hubieran removido todos los huesos, sobre todo el de la rabadilla. Yo soy un 50% gallega. Mi padre es gallego. Yo también tengo muy mala leche. Va a agradecer no oírme. Va a agradecer no oírme. No, vamos a ver. Yo tengo muchísimos amigos gallegos y veraneo todos los años en Galicia. Eso no impide reconocer que Cela era un gallego muy particular. Mucho. Vale. Mucho, pero no sé. Hay cosas que yo tengo mucho discutido. Digo, mira, mal hecho, pero era Cela. Se lo ha ganado. Se lo ha ganado. De hecho, ahora ya me meto aquí un poco de publicidad. Hay un relato que está localizado en Galicia. Porque bueno, al fin y al cabo, pues media familia mía de allí es muy parecido la manera de vivir, la manera de comunicarse entre vecinos. También está el chigre, está el llagar, donde alambican orujo. Es que no se sale del pueblo. No se sale del pueblo menos uno, que se fue a estudiar a la ciudad y volvió al pueblo y se discrepaba un poco con la manera de vivir que siempre conoció. Entonces también hay un poco de piquilla entre la ciudad y el pueblo, pero no puedo decir más. Que ahora decir más ahora se llama spoiler. Lo moderno. Antes se decía, ya mejor este libro. No, ahora se dice spoiler. Bueno, pues no sé si alguien más quiere intervenir, y si no, pues lo que resta es leer el libro. Leer el libro, y aquí está la autora para firmar los ejemplares que pueda llevarse, ¿no? Y muchas gracias a todos, por supuesto a Sandro Martino, de la Academia de la Lengua Asturiana, muchas gracias al profesor Sola, de la Universidad de Alcalá de Henares, muchas gracias también al editor José Manuel Martín, de Turpin Editores, por supuesto a Eva, a Leo, que ha sido el responsable de que podamos estar aquí. Mucho te lo agradecemos, y a todos, gracias a todos. No hemos podido traer una gaita como era nuestro deseo, pero bueno, si queréis cantamos algo. Por lo menos, no sé, la Asturias Patria Querida o alguna cosa así. No va a